esta oportunidad nos encontramos nuevamente en Derecho en la Terraza con la abogada y psicóloga Lina María Restrepo Gaviria. Lina, bienvenida. Continuamos entonces hablando de los derechos fundamentales. Claro que sí, Marisol. Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Bueno, Lina, vamos a continuar entonces con el derecho a la intimidad. Importantísimo, vital. Bueno, en sí todos los derechos fundamentales son importantes y lo mejor es que nos tocan a todos. Por eso es que hoy los invito para que presten mucha atención a esta sección. Vamos a iniciar entonces leyendo el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Como es muy extenso, vamos a tomar algunos apartes sin desmeritar que todo es importante, pues sin restarle importancia. Iniciamos. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar, Lina. Bueno, Marisol, televidentes, el derecho a la intimidad, nuevamente reitero, como lo he reiterado en otras ocasiones, no es absoluto, y valga la aclaración, nuestros derechos van hasta donde comienza el derecho de los demás. Digamos que en los derechos fundamentales y en todos los derechos de las disposiciones normativas hay dos elementos importantes. El primero es, mi derecho va hasta donde comienza el otro, y segundo, las limitaciones que solamente las disposiciones normativas pueden dar. En el derecho a la intimidad hay algo muy interesante, y es que tratan de coordinar tres aspectos que son el derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy afectando la intimidad personal de una persona, generalmente afecto la intimidad familiar y también afecto el buen nombre. Eso tiene que ver mucho también con otros artículos que estoy seguro que vamos a entrar a desarrollar en nuestra sección, y es, por ejemplo, con el tema del derecho del libre desarrollo de la personalidad y con el derecho de la honra y el honor que tienen todas las personas para que sean respetados dentro de su contexto social y dentro de sus actividades que hacen parte de la intimidad de cada persona. Y el Estado tiene la obligación, obviamente, de que les sean respetados. Por eso, Marisol, hay que poner mucha atención cuando nos vamos a expresar de alguien, cuando vamos a hablar de alguien o cuando vamos a lanzar de pronto algún tipo de manifestación frente a otra persona sin pruebas. Lina, entonces cuando llega el famoso chisme, es que a mí me contaron que Lina, o yo dije que Lina esto sin pruebas, entonces puedo acarrear una denuncia por injuria o también por calumnia. Podemos estar inmersos dentro de un proceso penal, y eso puede conllevar inclusive a indemnizaciones, porque con lo que yo estoy diciendo puedo entrar a vulnerar el derecho a la intimidad, puedo entrar a vulnerar el derecho a la intimidad familiar y al buen nombre. Entonces, supóngase que estamos hablando de un profesional, de un médico, de un abogado, en fin, cualquier tipo de profesión, y yo empiezo a hablar cosas con las cuales yo no tengo prueba. Entonces mira que no solamente yo le estoy afectando la intimidad familiar, la intimidad personal, sino también profesional. Entonces, cuando yo te hacía referencia a que es muy importante uno entrar a establecer límites en lo que yo digo respecto a otras personas, es supremamente importante, porque sí puedo estar inmerso inclusive en procesos penales. A mí este tema me está llamando mucho la atención, o sea que si yo tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un conocido y se le ocurrió decir alguna barbaridad, es que a Marisol la echaron de la empresa. Bueno, yo me di cuenta que Julanito dijo eso se puede extender porque es un chisme completamente, porque se le contó a Julanito, entonces eso ya se vuelve en un proceso legal, o es cuando llega a qué punto, a qué término, porque entonces si es así yo me imagino que los abogados tienen mucho trabajo, Lina, con el tema de los chismes. Supóngase que ese comentario que hizo tu familiar frente a tu despedida de XYZ empresa puede generar un ámbito a nivel profesional y empresarial donde te cierren a ti las puertas. Las puertas. Obviamente eso puede generar
muchísimas circunstancias. Por eso es lo que yo siempre te he dicho y lo que un abogado siempre tiene que tener como primicia. Cada situación es especial. Pero supóngase que ese comentario que se hizo, a ti se te empiezan a cerrar las puertas en todas las empresas. Eso sí puede conllevar a otras situaciones bastante complejas. Ahí en el artículo también se habla, por ejemplo, del famoso habeas data, que es cuando yo le debo a las entidades financieras, yo me pongo al día, o sea, yo estoy a paz y salvo con esa entidad financiera, pero resulta que en ese mundo cibernético de las entidades financieras, yo sigo apareciendo como moroso. Eso no solamente le va a aparecer a la entidad financiera con el cual yo hice el crédito, sino que le va a aparecer a todas las entidades financieras y bancarias del país. Entonces eso también es una vulneración a mi buen nombre y ahí yo puedo accionar una habeas data. Lina, ese tema es muy importante porque uno suele escuchar que las empresas, o por ejemplo con el tema de la extorsión, es que se filtró una información, es que una empresa o un funcionario de una empresa me vendió una base de datos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la justicia, por decirlo así, obraría contra ese funcionario o contra la empresa. Depende, ¿Sí? Depende, porque digamos que en primera instancia el funcionario representa una empresa, ¿cierto? Yo pensaría que en este escenario ya sería un tema probatorio. ¿Cómo me puedo excluir yo de responsabilidad como una entidad jurídica? ¿Y cómo puedo trasladar esa responsabilidad frente a un tema personal que sería el funcionario? Entonces eso sería, depende cómo se den las circunstancias. Frente a este derecho a la intimidad, también es muy interesante, Marisol, hablar de todo el acervo probatorio. Cuando nosotros estamos violentando el derecho a la intimidad personal, familiar o al buen nombre de una persona, y yo estoy en un proceso judicial y yo recopilo un acervo probatorio de manera inadecuada y violentando esa intimidad personal, esas pruebas pueden ser declaradas también nulas de pleno derecho, es decir, no van a obrar dentro del proceso. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque este tipo de situaciones que acabo de mencionar se ven mucho en los procesos de divorcios contenciosos. Cuando yo soy el cónyuge defraudador, y seguimos hablando dentro del mismo contexto del derecho a la intimidad, y voy a reclamar de pronto una cuota alimentaria vitalicia porque mi cónyuge fue el cónyuge defraudador por infidelidad, y yo le entrego algún tipo de acervo probatorio al juez y esas pruebas fueron recogidas o recopiladas a raíz de violentar o afectar el derecho a la intimidad de esa otra persona, el juez puede descartar de pleno derecho ese acervo probatorio. O sea que importantísimo, Lina, a la hora de entablar una denuncia, las pruebas. Totalmente, totalmente. De pronto las personas que están acostumbradas a indagar en los correos electrónicos ajenos, en los celulares ajenos, en los WhatsApp ajenos, digamos que eso es una tajante violación al derecho de la intimidad y mucho más si yo estoy tomando ese tipo de cosas dentro del conjunto de acervo probatorio en un proceso judicial. Bueno, Lina, este tema, mejor dicho, da para mucho porque uno ahí se podría preguntar, bueno, y entonces, ¿yo cómo voy a obtener pruebas si es que mi esposo me es infiel y tiene fotos o tiene conversaciones en el teléfono, pero si yo accedo, entonces ahí el juez no me las puede validar? Es un tema muy largo, Lina, pero le propongo entonces que para una próxima oportunidad lo abordemos en este espacio de Derecho en la Terraza. Claro que sí, Marisol, pero también es importante aclarar que todo el tema del acervo probatorio ya lo tiene estipulado las disposiciones normativas y la jurisprudencia de las diferentes cortes de las salas penales. O sea que lo que vamos a hacer es aclararle bien a todas las personas a la hora de entablar la denuncia cómo pueden llevar o cómo pueden obtener las pruebas. Lina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Recuerden, televidentes, que hablamos del derecho a la intimidad. Gracias a ti, Marisol, y a todos los televidentes, una feliz noche. Continúen ustedes con más de La Terraza.